Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a hablar de la formulación química de compuestos binarios. Este es el segundo vídeo de una serie de al menos tres que dedicaremos a la nomenclatura y formulación de este tipo de compuestos. Entonces vamos a hablar de las combinaciones binarias de hidrógeno, es decir, de todas aquellas combinaciones en las que interviene hidrógeno uniéndose a otro elemento diferente. Y existen diferentes tipos de compuestos en función de cuál sea este segundo elemento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de aquellos compuestos en los cuales tenemos hidrógeno unido a un metal. El metal en estos casos siempre va a tener un número de oxidación positivo y el hidrógeno va a actuar con número de oxidación negativo. En un segundo caso analizaremos los compuestos en los que tenemos hidrógeno unido a un no metal, que son aquellos compuestos a los que denominamos hidruros moleculares. Estos hidruros tienen una química más variada y más interesante y los comentaremos más detenidamente a continuación. De momento vamos a ir empezando con los compuestos que tienen hidrógeno unido a un metal. Las reglas de nomenclatura y formulación son muy sencillas y muy similares a las que hemos visto en el vídeo anterior. Por tanto, vamos a empezar directamente a analizar algún ejemplo y el primero de ellos es el compuesto formado por hidrógeno y por litio. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Pues muy sencillo. El hidrógeno, escrito a la derecha, lo nombraremos hidruro de litio. Es el caso o la nomenclatura más sencilla posible, ya digo, muy similar a los que hemos comentado en compuestos binarios anteriores. Otro ejemplo parecido, hidrógeno unido a sodio. La nomenclatura es hidruro de sodio. En un tercer caso pondremos hidrógeno unido a potasio y en ese caso lo llamaremos obviamente hidruro de potasio. Si el metal puede tener más de un número de oxidación, entonces en estos casos tenemos, o la IUPAC recomienda, la utilización de tres nomenclaturas diferentes. Ya empiezan a complicarse las cosas, ¿no? Porque tres mismos nombres para definir a un mismo compuesto. Un ejemplo muy típico que lo tenemos representado ahí, NiH2, que es un compuesto utilizado en las pilas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar este compuesto? En primer caso, la nomenclatura, digamos, lectura, simplemente es decir cuántos hidrógenos hay con la terminación uro y después de níquel. En este caso, como teníamos, como podemos ver la fórmula aquí arriba, NiH2, hay dos hidrógenos, pues esto será el dihidruro de níquel. ¿De acuerdo? Una nomenclatura lectura, digamos así, especificando con los prefijos el número de átomos que hay, con la terminación uro para el que hay a la derecha y después de el elemento metálico que toque, en este caso en níquel. Otro nombre también muy utilizado es la nomenclatura de Stock y esto sería simplemente hidruro de níquel 2 o otra nomenclatura más reciente, más actualizada y es la última que se recomienda también por la IUPAC, que es el hidruro de níquel expresando el número de oxidación del metal, primero el número y después el signo. Por tanto sería hidruro de níquel 2 más entre paréntesis. La única diferencia entre esta tercera nomenclatura y la que he comentado en segundo lugar es que en este segundo caso se pone entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación del metal y aquí ponemos el número y el signo de esta forma. Básicamente estas son las tres nomenclaturas diferentes que la IUPAC recomienda para la formulación de este tipo de compuestos. Otro ejemplo sería el compuesto CuH. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener tres nombres diferentes. Monohidruro porque tenemos un único átomo de hidrógeno, como podemos ver en la fórmula. Monohidruro de cobre o bien hidruro de cobre 1 o hidruro de cobre 1 más. Otro ejemplo más, es decir, es un compuesto formado por hidrógeno y hierro, que el hierro es un compuesto muy utilizado. Entonces este compuesto formado por hidrógeno y hierro lo nombraremos de tres formas diferentes. Trihidruro de hierro, trihidruro de hierro es la primera opción, hidruro de hierro 3
entre paréntesis y en números romanos el 3, o hidruro de hierro 3 más, también entre paréntesis. Y de esta forma hemos analizado una serie de ejemplos de hidruros metálicos con sus 3 nomenclaturas aceptadas por la IUPAC. Seguimos a continuación hablando de aquellos compuestos binarios que están formados por hidrógeno unido a un no metal, lo que definíamos como hidruros moleculares. En este caso nos vamos a encontrar con una importante diferenciación cuando ese hidrógeno está unido a un elemento no metálico de los grupos 16 o 17, o en otro caso cuando tenemos el hidrógeno unido a un elemento no metal de los grupos 13, 14 o 15. Comenzamos analizando el primer caso, el hidrógeno unido a un no metal de los grupos 16 o 17. En esta situación se nombran como los anteriores. El siguiente caso, cuando tenemos un no metal de los grupos 13, 14 y 15 unido a hidrógeno, tiene una nomenclatura diferente. Entonces los vamos a ir analizando paso a paso. Comenzamos con los grupos 13, 14 y 15, es decir, hidrógeno unido a un elemento del grupo 13 o del grupo 14 o 15. Comenzamos con un ejemplo, que es el BH3. Primera nomenclatura, trihidruro de boro. Tri, porque hay 3 hidrógenos, terminación en uro, de boro. ¿De acuerdo? Como hemos ido comentando hasta ahora. Otro ejemplo de esta misma nomenclatura del grupo 14, SiH4, que esto sería tetrahidruro de silicio. Y en una tercera situación tendríamos NH3, que será el trihidruro de nitrógeno. Aquí tenemos un ejemplo del grupo 13, del grupo 14 y 15 de un primer tipo de nomenclatura para estos compuestos. Para los compuestos binarios en los que tenemos hidrógeno unido a un no metal y este no metal pertenece a los grupos 16 o 17, la cosa es un poco diferente. Ya por eso vamos a enfatizar un poquito más y explicar con más detenimiento esta situación. ¿De acuerdo? El primer cambio significativo que encontramos es la ordenación. Recuerdo que en un vídeo anterior comentábamos que la ordenación, el orden en el que ponemos en la fórmula los elementos que forman el compuesto, viene por la electronegatividad de los mismos. Y en estos casos, es decir, cuando el hidrógeno se combina con un elemento del grupo 16 o del 17, resulta que estos son más electronegativos, por tanto se ponen a la derecha. Y aquí podemos ver una situación que vamos a ir observando en todos ellos, es decir, H2S es el sulfuro, es decir, la terminación uro la ponemos en el elemento de la derecha y el hidrógeno se pone como de hidrógeno, y eso es una regla en todos estos compuestos. Otro ejemplo, tanto en el azufre, sulfuro de hidrógeno, como en el selenio, selenuro de hidrógeno, o en el teluro, telururo de hidrógeno, esta es la situación que se produce en todos estos casos. ¿De acuerdo? En el grupo 17, es decir, en los halógenos, pasa exactamente lo mismo. De bromo sería bromuro de hidrógeno, de cloro, compuesto binario con cloro e hidrógeno, sería cloruro de hidrógeno, y con flúor, fluoruro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Esa es la pauta. Entonces, con compuestos en los que tenemos hidrógeno unido a un no metal, se utilizan otras nomenclaturas diferentes, aparte de esta tan sencilla que acabamos de ver. Vamos a volver a explicar la diferencia entre los hidruros de los elementos de los grupos 13, 14 y 15 y los grupos 16 y 17. Insistir en el hecho base que justifica esta diferenciación, es decir, es la electronegatividad del hidrógeno comparada con los elementos con los que se está combinando. ¿De acuerdo? Los dos que están más a la derecha, columnas 16 o grupos 16 y 17, son más electronegativos, por tanto se colocan después en la fórmula, y eso es importante tenerlo en cuenta siempre. Hemos dicho, para el compuesto BH3, el primer nombre que dábamos es trihidruro de boro, pero otra nomenclatura más reciente recomendada por la IUPAC es un nombre del tipo borano. El trihidruro de boro se puede nombrar como borano. Un siguiente ejemplo, el trihidruro de aluminio lo podemos nombrar también como alumano, o un trihidruro de galio lo podríamos nombrar como galano.
Y lo mismo pasa para los compuestos de indio, es decir, el hidruro de indio o trihidruro de indio es indano y el de talio, talano. Seguiremos a continuación con los compuestos formados con los elementos de la columna del carbono. Entonces ya habíamos comentado que el tetrahidruro de carbono, el nombre que recibe es metano, el tetrahidruro de silicio recibe el nombre de silano, el de germanio, germano, y para el compuesto de estaño, la nomenclatura lo nombra como estanano, y fijaros con dos n's, y para el de plomo, plumbano. En el caso de los compuestos del grupo del nitrógeno, pues algo parecido, es decir, el trihidruro de nitrógeno lo llamamos azano, el de fósforo, fosfano, el de arsénico, arsano. Para los de antimonio y bismuto, los nombres aparecen aquí también, estivano y bismutano. En el caso de los compuestos del grupo del oxígeno, pues el nombre que recibe es oxidano, sulfano y de selenio, selano. Pero fijaros en la ordenación, primero el hidrógeno y después el elemento. De acuerdo, aquí hemos cambiado ya el orden. Y seguiríamos con el compuesto de teluro, que sería telano, y el de polonio, que sería polano. Para los compuestos binarios de hidrógeno formados con los halógenos, tendríamos que el primero de ellos, con flúor, lo denominaríamos fluorano, fluoruro de hidrógeno en la nomenclatura anterior, el de cloro, clorano, el de bromo, bromano. Para el de yodo sería yodano, fijaros que empezamos con la Y, cuidado, yodano, y para el de astato, astatano. Bueno, pero la cosa no acaba aquí. Compuestos de hidrógeno unido a un no metal, en algunos casos, como es en los grupos 16 y 17, para estos hidruros se utiliza una tercera nomenclatura. Es tan común y tan utilizada que vale la pena remarcar, se utilizan mucho. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de el grupo del oxígeno tenemos oxígeno, azufre, selenio, teluro y demás. Resulta que estos compuestos tienen una naturaleza ácida. Por eso, en ese sentido, no nos vamos a preocupar del agua, evidentemente, por motivos obvios. Pero el H2S, que ya hemos nombrado como sulfuro de hidrógeno o como sulfano, una tercera nomenclatura muy interesante y muy utilizada es la de ácido sulfhídrico, con la terminación hídrico, o para el de selenio, selenhídrico. En el caso del teluro nos encontraríamos con lo mismo, telur hídrico, y en líneas generales pondremos la terminación hídrico con la raíz del nombre y predecido de la palabra ácido, y así formularemos estos compuestos. En el caso de la columna de los halógenos, pues algo muy parecido, la misma nomenclatura. Utilizamos la palabra ácido, la raíz del elemento, en este caso flúor, y la terminación hídrico. Para el cloro será ácido clorhídrico, y para el bromo, bromhídrico, o sea, ácido bromhídrico. Acabaremos con el ácido yodhídrico y el astatídrico. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, por resumir, para los compuestos binarios de hidrógeno, o los elementos de estos dos últimos grupos, 16 y 17, vamos a utilizar de forma indistinta tres nomenclaturas de uso muy común. Por lo tanto, es conveniente conocerlas las tres. ¿De acuerdo? Entonces, ya dado que nos puede aparecer cualquier compuesto formulado en cualquiera de estas tres formas. Por eso es importante conocerlas todas. En vídeos posteriores hablaremos de la nomenclatura de óxidos, y hablaremos tanto de óxidos de metales como óxidos de no metales y otros óxidos diferentes, que son aquellos en los que el oxígeno tiene un número de oxidación diferente. Pero ya digo, esto profundizaremos más en el siguiente vídeo. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.